Y ahora me permito presentar la ponencia titulada Instrucciones para naufragar, el patrimonio cognitivo náutico en la Edad Moderna, por Flor Trejo Rivera. Yo voy a empezar diciendo que mi ponencia va a contradecir la de Josué. Entonces, para que se ponga interesante. Le quité instrucciones para naufragar, como nos pasó a todos, ya dándole la siguiente vuelta a nuestra presentación. Hice unas modificaciones, pero a mí me interesa identificar cuáles son los conocimientos de los marineros de la carrera de Indias. Y ahorita vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Bueno, como mencioné, el objetivo de esta presentación y de esta investigación es identificar el patrimonio cognoscitivo náutico de los marineros de la carrera de Indias. Primero, ¿quiénes eran los marineros de la carrera de Indias? Para contextualizarnos. La segunda, por favor. ¿Qué es patrimonio cognoscitivo náutico? Que no le pongo PCS para que no lo confundamos con patrimonio cultural sumergido. La siguiente. Luego, ¿cómo podemos identificar este patrimonio cognoscitivo náutico? Y por último, pues, ¿qué aporta la arqueología subacuática? Como mencioné, uno de los retos más importantes es llegar a la interdisciplina. Entonces, es muy difícil quitarse la primera de formación, en este caso de historiadora, para dar el salto a esto realmente en qué forma impacta una investigación arqueológica, más allá de lo que mencionaba Josué, de dar la información histórica de los archivos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿de dónde parto? Como todos saben, pues cuando entré a trabajar a la SAS, el objetivo era colaborar en el proyecto de investigación del accidente de Nuestra Señora del Juncal. ¿Con qué me enfrenté al principio? Primero que parecía que estudiar un barco naufragado lo que nos interesaba era el tesoro, y segundo, entre nuestros propios colegas arqueólogos terrestres muy prehispanicosos, pues despreciar el estudio arqueológico de un barco. Eso me llevó a irme profundo, a entender para qué sirve estudiar un accidente naval, y aquí es donde va a entrar nuestro diálogo, Josué. Lo que yo planteo es que un naufragio no necesariamente inicia en el momento en el que el barco se está perdiendo en el agua. Cuando estudiamos un naufragio, en este caso el Juncal, que ya es parte de mi vida y los náufragos son como mis amigos, para mí empieza desde que se empieza a construir el Juncal y termina años después del naufragio con todos los procesos jurídicos, legales, etcétera, que se siguen para ver las pérdidas económicas, regresar el dinero a las viudas de los marineros, establecer culpables, incluso alcanza hasta nuestra época que lo estamos buscando. Es decir, el accidente es el punto nodal de un proceso social muy largo, y aquí coincido con Josué, donde estamos estudiando el proceso y no el naufragio per se. El naufragio es nuestro pretexto para entender algo de largo alcance. Y en ese momento yo planteaba que un accidente era el fracaso de una empresa, porque no lograban su objetivo, zarpaban de un puerto, pero no lograban llegar al puerto de destino, y eso generaba una serie de desgracias. Con el tiempo, tratando de identificar elementos para poder localizar el Juncal y establecer un área de búsqueda, lo que más me interesaba era entender el aspecto náutico, qué conocimientos estaban portando para poder, a partir de los testimonios de los sobrevivientes, establecer un área de búsqueda. Que ahí Roberto y yo nos echábamos horas y horas discutiendo con los documentos. Y entonces, con el tiempo, y esto es lo que quiero resaltar ahorita, pasé de plantearlo como el fracaso de una empresa a una parte más positiva, que en realidad es el accidente naval nos permite reconocer a una sociedad náutica compleja, es decir, ya cuando te vas a profundidad
estudiando las maniobras de todos esos marineros, y me refiero ahorita en este caso al Juncal, que están dando todo para salvar el barco, porque salvar el barco implica salvar su vida, pues está mostrando que están desplegando una serie de conocimientos brutales y que el hecho de que hayan naufragado no significa que no tuvieran las capacidades ni los conocimientos. Pero ¿qué sucede? El naufragio saca a flote en los documentos precisamente todo ese despliegue de conocimientos. Como dice Josué, si el barco hubiera llegado no tendríamos tanta información. Entonces, estableciendo estos antecedentes de por qué estoy llegando a identificar el patrimonio cognoscitivo náutico, y ahorita vamos a ver qué es, pues empezamos con la definición de carrera de Indias. Cuando estamos ya mucho tiempo clavados en un solo tema, creemos que es muy obvio decir conceptos, ¿no? Pero ¿qué significa la carrera de Indias? Lo que quiero destacar es que es un sistema de conexión a través de rutas entre España y los virreinatos americanos. La siguiente, Gus. Que sea un sistema de conexión significa que tiene que sistematizarse todo el conocimiento, es decir, cuando los primeros navegantes que arrancamos con Colón, de los cuales se tiene noticia y vestigios por escrito, empiezan las exploraciones hacia el Nuevo Mundo, pues tenemos grandes navegantes que tienen, ahorita vamos a ver, un patrimonio cognoscitivo náutico que les permite hacer estas hazañas de llegar a tierras desconocidas. Pero una vez que se establece y se sistematiza los nuevos territorios de la corona española, necesitan enseñarles a cientos de navegantes, de marineros que nunca han cruzado el Atlántico, cómo hacerlo efectivamente. Y entonces la Casa de la Contratación hace una especie de curso para los pilotos, básicamente, para que tengan todos los mismos conocimientos y puedan efectuar con éxito su trayecto. ¿Por qué? Porque aquí, recuerden que les dije que es un sistema, pues está de por medio un sistema comercial. O sea, es decir, tienen que llegar los barcos con su cargamento y tienen que regresar con su cargamento. Esto es un avance brutal en términos del conocimiento náutico, porque al momento de generarse un sistema de educación, que ahora a nosotros nos parece muy obvio cómo sistematizamos los conocimientos, pero en esa época no había escuelas para navegar y España, junto con Portugal, es decir, la península ibérica, abre camino en este sentido y luego los pérfidos ingleses se apropian de ello y bueno, no me voy a meter en eso. Entonces, ¿cuáles eran esos conocimientos? Como todo conocimiento, hay una parte teórica y una parte práctica. Pero ¿qué me interesa explicar? La parte práctica, porque la parte teórica la vamos a encontrar en los tratados náuticos, pero los conocimientos prácticos se van como agua entre los dedos. ¿Cómo los identifico en un documento que no me va a decir las cosas obvias de los siglos XVI al XVIII? Y es como nosotros actualmente, o sea, si, no sé, cualquier curso que tomemos, el manual no empieza diciendo cómo vamos a abrir la puerta del salón. Eso ya son cosas prácticas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, toda esa información, ese patrimonio cognoscitivo náutico, que es los conocimientos prácticos, no están en los documentos. ¿Cómo los encontramos? La siguiente, Gus. La siguiente, aquí es lo que ya les comenté, el arte de navegar. Bueno, la parte teórica, que es la astronomía, el uso de instrumentos náuticos, tablas lunares y solares. Era la parte más complicada. ¿Por qué? Porque tenías que saber matemáticas. Y si ahora todavía nos cuesta trabajo las matemáticas, imagínense en el siglo XVI y XVII, era complejísimo. Entonces, realmente muy pocos lograban usar el astrolabio, hacer todos estos cálculos, y en realidad se estaban sustentando estas navegaciones en unos conocimientos prácticos, que es conocer cómo funcionan los vientos, las corrientes. El dato de profundidad y tipo de fondo es importantísimo para orientarse, y el conocimiento del entorno geográfico. La siguiente. ¿Qué método voy a aplicar? Pues para saber obtener esa información de los conocimientos prácticos, porque no están evidentes en la documentación y tampoco va a ser evidente en la cultura material de un accidente. Como todos saben,
bueno, no sé si todos sepan, pero yo soy fan de Sherlock Holmes. Yo cuando era niña quería ser detective, entonces encontré en una lectura de Carlo Ginzburg, un historiador italiano, que esa me la pasó Ricardo Borrero para una clase que estábamos dando. El libro se llama Mitos, Emblemas e Indicios. Y en el tema de indicios, Carlo Ginzburg establece una forma de llegar a estos pequeños vestigios mentales que no lo podemos encontrar de otra manera. ¿Y cuál es el ejemplo que da? Les voy a dar 2 ejemplos muy rápidos. Habla, por ejemplo, de los falsificadores de los cuadros de arte, que uno cuando quiere identificar si una obra es falsa, pues dice, a ver, ¿cómo pintaba Velázquez? Pues tenía estas características. Y tratas de ver en un cuadro de dudosa procedencia si cumple con las mismas características de Velázquez. Pero entonces llegó un historiador del arte, Morinelli, que plantea lo contrario, dice, hay que fijarse en los detalles donde nadie se va a fijar, es decir, cómo pintan, por ejemplo, las orejas, o sea, nadie se va a fijar en las orejas de los que están pintando, porque toda persona que está intentando falsificar algo, su inconsciente en un momento lo va a traicionar, porque está muy atento a los detalles donde sí debe plasmar de forma idéntica a un autor, pero se le va a ir en el inconsciente otras cosas. Entonces, a partir de revisar las orejas en los cuadros, en una serie de museos descubrieron muchos cuadros falsos y les empezaron a quitar atribuciones. Entonces dice, ahí hay algo, o sea, son indicios. Entonces empezó a hablar de indicios y luego hace un ejemplo que también me encanta, que dice los cazadores, ¿no? Estas personas que a través de un pedazo de rama quebrada, una huella en el lodo, etcétera, pueden saber que por ahí pasó un animal, qué peso tenía, hacia dónde iba, si estaba herido, etcétera. Los cazadores son capaces de identificar en la naturaleza todo este tipo de rastros. Y él pone un ejemplo de 3 hermanos que están en, no sé, en el desierto, algo así. Llegan a un poblado, se acaban de robar un camello con un cargamento. Y entonces los hermanos dicen, ven donde desapareció el camello, dicen, claro, llevaba tal, el camello cojeaba, tanto, y empiezan a dar todas las características del camello y de la carga. Los arrestan porque dicen, ustedes son los ladrones, o sea, ¿cómo saben tanto? Y después ellos demuestran que supieron toda esa información por las huellas. Dijeron, mira, es obvio que cojea porque esta huella está más profunda, es obvio tal cosa. Y entonces este es el método de descubrir indicios. Ahora, ¿cómo descubrimos indicios de algo que no es evidente en un documento? La siguiente, por favor. Y es a lo que yo, con estos ejemplos, es a lo que yo voy a llamar patrimonio cognoscitivo náutico. Es decir, los marineros, los nautas, es una profesión que ha sido desde siempre. Por lo tanto, hay una acumulación de conocimientos que se van heredando, que estos portadores de estos conocimientos prácticos los pueden aplicar y que no necesariamente son conscientes de este proceso mental que hacen para llegar a una conclusión, ¿no? O sea, por ejemplo, el color del agua, o sea, a todos nos ha pasado haciendo arqueología subacuática, que empezamos a aprender de los pescadores a identificar cosas y que a veces puede ser más preciso un pescador que un GPS, o que podemos tener señales de una tormenta más por un pescador que el aviso meteorológico que no siempre le atina, ¿no? Entonces, este patrimonio cognoscitivo náutico es una acumulación de conocimientos que se originan en sociedades que necesitaron resolver aspectos prácticos de supervivencia en su entorno, como es la navegación. Como les comenté, pueden vincular estos datos experimentales pasados, aparentemente secundarios, a una realidad actual compleja y de la cual no fueron testigos directos. Son los indicios, y con estos indicios, con esta suma de indicios, el que está leyendo esos indicios los ordena y le da una secuencia narrativa. Esto es así en fan, ¿no? Esto pasa en el cerebro así, tú, y
y entonces a partir de eso tomas decisiones. La siguiente. Entonces, mi primer acercamiento a una definición, porque estoy trabajando en ello, es, pues como comenté, la navegación es una actividad, ¿10 minutos o 5? 10. Es una actividad de larga data. Esto ha permitido que los marineros tengan saberes conjeturales, como ya les como ya les expliqué, se van acumulando. Esta acumulación es un patrimonio cognoscitivo náutico y después se hereda y transmite al conocimiento del navegante. La siguiente, por favor. Ahora sí viene la parte difícil. Hasta ahí todo muy bien, ¿no? Pero entonces, ¿cómo me encuentro con esos conocimientos en los documentos? Pues no voy a encontrar pasto doblado, huellas de nada, o sea, tiene que estar en un documento. Por ahora planteo que los mapas, los derroteros y los expedientes de naufragios nos pueden hablar de ello. La siguiente. Les voy a poner un solo ejemplo de un mapa. Escogí uno de Veracruz, es de la Biblioteca Nacional de España, es de 1729, y marqué con flechitas negras el conocimiento sistematizado que debería tener todo mapa para un navegante. La escala, también para un arqueólogo, o sea, les va a resultar muy familiar, ¿no? Tiene que tener escala, la información de la profundidad, una rosa náutica con los 32 rumbos, siempre indicando el norte. Acuérdense, la clásica broma entre arqueólogos es dónde está el norte. Y se identifican elementos como arrecifes, islitas, etcétera. Pero lo que marqué en rojo no es el arrecife, sino es el nombre del arrecife. Arrecife del rabio ahorcado y arrecife de pájaros. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Marqué el nombre del río Salado, una iglesia que está en la orilla, en la costa, y el volcán de Orizaba, que lo está indicando el mapa. El río Salado, no es casual que el nombre que tenga ese nombre, significa que ahí hay una interacción entre el mar y el río. Entonces nos está hablando de corrientes, o sea, quiere decir que el mar está entrando en el río, y eso ya nos está hablando de una corriente y es un conocimiento náutico, ¿no? Entonces, este indicio está plasmado en un nombre. La iglesia pues siempre va a ser un referente visual para enfilarte, y el volcán de Orizaba fue el clásica referencia de todo marinero que venía pues de La Habana o que iba a llegar al puerto de Veracruz. La siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa con los pájaros? O sea, los pájaros, las aves siempre han sido un referente para los navegantes. Y cuando hace muchos años analicé el diario de Colón, y que siempre se plantea iban estresadísimos porque no sabían dónde estaban y cuánto faltaba para llegar y etcétera. Y cuando vas viendo el diario, hay una cantidad impresionante de señales naturales de que van por un camino que los va a llevar a algún lado. O sea, de que no tenían dudas de que en algún momento llegaban. Es como cuando estás perdido, bueno, sabes que vas a llegar a un punto, ¿no? Entonces, aquí vean el ejemplo del diario de Cristóbal Colón, pues cómo está haciendo referencia a diferentes tipos de aves, está distinguiendo entre un ave de río y no de mar, está señalando cómo eran sus patas, y 2 o 3 pajaritos cantando, es decir, hay mucha información de aves. Y luego en un tratado de navegación de Alonso de Chávez, está avisando, está dando instrucciones cómo reconocer avisos naturales de huracán, y se refiere al comportamiento de las aves. Entonces, el rabio ahorcado es un ave vean la foto, es muy característica, es un ave marina, sus zonas de migración es en océanos tropicales y las costas, y es muy difícil que se confunda con otra especie. Entonces, que le pongan bajo de rabio ahorcado, primero nos habla del paisaje, o sea, nos podemos imaginar muchos rabio ahorcados ahí volando, y después o sea, ¿por qué no pusieron arrecife pájaros 1 y arrecife pájaros 2? ¿No? Ahí están identificando un ave que es clásica de cualquier marinero que está en el mar. La siguiente, por favor. Y ahora vamos con el ejemplo de los derroteros. O sea, ya vimos el mapa, que es la construcción sistematizada de un entorno geográfico que permite a través de una serie de datos poder trazar rumbos, ¿no? Pero un derrotero, ahí sí está la experiencia,
y es muy interesante. Son consejos e instrucciones para espacios geográficos específicos y vamos a encontrar datos, además de profundidad, tipo de fondo, el rumbo por el cual debe navegar, el perfil de la costa, etcétera. Vamos a encontrar también estos indicios de los que les estoy hablando. La siguiente, Gus, por favor. Y bueno, aquí rápidamente, ¿qué información tiene un derrotero? Información para hacer operaciones náuticas, o sea, la parte clásica, la que estudian todos, ¿no? Dirección, profundidad, tipo de fondo, distancia, altura. Las ayudas a la navegación, las referencias visuales naturales y antrópicas, qué peligros se pueden enfrentar, tanto geográficos como climáticos, y recomendaciones, ¿no? La siguiente. Pero aquí revisando, como ejemplo, un derrotero del archivo del Museo Naval, un derrotero justo para 5 minutos, para llegar a las costas de Veracruz y básicamente el Golfo de México. Así la frase que les puse arriba, el que tenga ojo y tino marinero en todas partes tiene conocimiento. Ahí ya nos está diciendo el ojo marinero, ¿no? Aquí, ese es un punto importante. Y dice, las tormentas y malos tiempos siempre se van a presentar con señales que lo anticipan, o sea, a nadie le puede agarrar por sorpresa un evento climático. El aviso de norte, vean qué interesante, hay telarañas en la jarcia. Entonces, si tú empiezas a ver telarañas en la jarcia, viene un mal clima, ¿no? Y después ya me puse a investigar sobre el comportamiento de las arañas y efectivamente las arañas son meteorológicas, cambian, se quedan en su telaraña, se van, la hacen más floja, la tensan dependiendo cómo va a cambiar el clima. Y así entre paréntesis, si ven en otoño arañas en su casa, no las maten porque están buscando calorcito, o sea, déjenlas ahí. Y entonces los animales y las plantas siempre son datos para identificar el área donde se navega. En este mismo tratado dice que, bueno, a tantas distancias del mar, al oeste de la sonda de Tortuga, o sea, ahí estamos por Florida, observe sobre la superficie del mar unas pajitas a modo de fideos muy finos. Dice, no en todas las estaciones, sino en tiempo de lluvias, abundancia de aguas malas, muy chiquitas, estas en todos tiempos, manadas de gaviotas u otras aves como rabiorcados y algunas toninas, o sea, los delfines. Y dice, esté seguro de estar muy próximo al viril, es decir, donde empieza a cambiar la profundidad en el Golfo de México, y a pocas horas que navegue para el este, o sea, hacia Florida, encontrará fondo y ya, bueno, ya va a llegar, sabe dónde está, ¿no? Entonces, si tú empiezas a ver toda esta serie de cosas, pues ya voy a llegar a Florida, o sea, no voy bien, ¿no? La siguiente, Gus, por favor. Entonces, bueno, los tratados de navegación nos dan esta parte teórica y el ideal de la navegación. La siguiente. Y los expedientes de naufragios, o sea, cuando las cosas no salen bien, pues ahí también tenemos muchos indicios. La siguiente, Gus. Bueno, ahí en teoría es el juncal naufragado, pero no se ve bien. Pero algo que siempre hacía que nos rompiéramos la cabeza para establecer el área de búsqueda del juncal era el testimonio del contramaestre que decía, imagínense, la mayoría de los sobrevivientes dan su testimonio, son párrafos enteros, y el único marinero que da un testimonio y el más importante es 2 renglones. Y lo único que dice es, viniendo en demanda de nuestro viaje después de muchas tormentas y 19 grados y medio, 30 leguas de tierra sobre la costa de Campeche, víspera de Todos Santos, es decir, ya iba a ser el 1 de noviembre, hora y media después de haber anochecido, dicha nao se fue a pique. Y las 19 grados y medio, 30 leguas de tierra, tú decías, ¿cómo demonios saben ese dato si estaba lloviendo? Era de noche. El astrolabio no lo puedes usar a esa hora. Estás a punto de morirte y están tomando datos y evidentemente, si vemos la siguiente, claro que no estaban usando el astrolabio y no estaban haciendo cálculos matemáticos. Hay una serie de informaciones en los derroteros que nos están diciendo que los 19 grados y medio, 30 minutos, tiene que ver con unas características en el fondo, el tipo de fondo, la profundidad, etcétera. Y como les puse un ejemplo de un derrotero que va diciendo, si estás con norte a 21 grados, vas a encontrar esto con
el escandallo, que se acuerdan, pues es esta cosa, ¿no? Si estás a 22, esto. Y entonces en realidad ellos estaban tomando el dato con un escandallo, estaban tomando el tipo de fondo, estaban haciendo cálculos de distancia, cuánto llevaban navegando para poder dar ese dato. Y esos son estos indicios, que es un patrimonio cognoscitivo náutico y que no lo vas a encontrar en los tratados de navegación, sino en otros documentos. La siguiente, Gus. Y finalmente, pues el lector de estos indicios, es decir, el marinero, ordena toda esta información para darle una secuencia narrativa, es decir, cuando están interrogando al contramaestre dónde fue el naufragio, él está sumando toda esta información y por eso puede dar 19 grados y medio, 30 leguas de tierra. Y los demás, que no son marineros, el religioso, el comerciante, dicen, no, y zarpamos, y luego viramos, y luego tiramos el mástil mayor, y luego nos pasó, pero no están viendo lo que veía Francisco Granillo. Entonces, justamente el naufragio nos permite visibilizar esta realidad compleja que plantea Ginsburg en su propuesta de mitos, emblemas e indicios. Y la siguiente, Gus, ya para cerrar, pues sí, muy padre, pero eso, ¿qué aporta la arqueología subacuática? Es decir, ahora sí, ¿cómo sumamos esta información histórica a la investigación arqueológica? La siguiente, Gus. Pues retomo cómo empecé con una pregunta y ahora lo hago con una afirmación. El estudiar accidentes nos permite acceder a una sociedad náutica compleja. Los vestigios arqueológicos, ahora sí, vámonos a la parte arqueológica, pues nos hablan de un patrimonio inmaterial, porque son conocimientos, nos hablan de un patrimonio material, que todos sabemos a qué me refiero. El inmaterial nos habla de un conocimiento náutico y el material, cuando tú sabes que gracias a un escandallo Francisco Granillo pudo decir 19 grados y medio, 30 leguas de tierra, pues cuando encuentres un escandallo sabes que es valiosísimo. O sea, eran los ojos de los navegantes. Y entonces así ya pues lo podemos defender con toda la pasión que se defiende el patrimonio, porque finalmente si sumamos todo esto, acaba siendo nuestro pasado marítimo que es vital, que sabemos que tenemos agua por todos lados, que mucha de nuestra cultura viene de un pasado marítimo y acuático, como vimos en las primeras ponencias. Y bueno, pues eso nos permite, además de hacer todo este proceso de identificar información, pues tener argumentos tanto para la identificación arqueológica, pero también para defender el patrimonio. Y ya con esto cierro, gracias.